Muy bien, en una oportunidad, al terminar una reunión en una iglesia en la cual compartí el Evangelio, se acercó una pareja a hablar conmigo. Creo que eran novios o recién casados. La chica lloraba, no podía parar de llorar. Eran jovencitos de la iglesia, miembros, ambos. Y la chica, la hermana, joven, decía que después de muchos años había entendido el Evangelio y que por primera vez, habiéndolo entendido, lo había creído. Así, sollozas, con lágrimas, ¿no? Lo decía. Después de mucho tiempo de asistir a la iglesia, ella había creído. El joven que la acompañaba, actualmente es esposo de ella, pero en ese momento comentó algo que me llamó la atención. Y él me dijo lo siguiente: pastor, cuando comenzó el sermón, me dije a mí mismo, es el Evangelio, no es para mí. Me hizo pensar porque creo que casi todos nosotros, temo no equivocarme, crecimos con esa mentalidad, como que el Evangelio es para los no creyentes. El Evangelio es un bosquejo de 5 puntos, o de 4, o 5 leyes, o como sea, para compartir con los perdidos. Pero que uno simplemente, una vez que lo creyó, ya como que pasa a una fase superior y eso queda atrás. Y si uno lo tiene, es para compartirlo con los perdidos. Nada más lejos de la verdad. El fundador del ministerio Gracia Soberana, o Sovereign Grace, C.J. Mahan, lo expresa así: lo que usted necesita como seguidor de Cristo no se encuentra separado de la cruz. El Evangelio no es una clase entre muchas a las que tiene que asistir durante su vida como cristiano. El Evangelio es el edificio completo en el que se llevan a cabo todas las clases. Ese es el Evangelio. Busquen por favor Romanos capítulo 1, versículo 15. Observen cómo Pablo se dirige a los romanos, a los creyentes romanos, y les dice que iría a ellos. Y escuchen el propósito de la visita de Pablo a los romanos. Dice 1.15 de Romanos. No sé si se dieron cuenta, estoy leyendo la versión de las Américas, ¿no? Dice 1.15: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hace poco alguien me dijo que le compartió el Evangelio de Jesucristo a su cuñado y a su hermana y a parte de su familia, y se ofendieron. Se ofendieron, pero lo más interesante, que eran creyentes, pero se ofendieron. Pero el Evangelio es para los creyentes. Observen, dice: pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo iría a los hermanos de Roma a anunciarles el Evangelio. Porque el Evangelio es para nosotros también. No es solamente para los no creyentes. Así que en este taller veremos 2 puntos. En primer lugar, definir el contenido del Evangelio. Y en segundo lugar, definir cuándo realmente estamos evangelizando. Es decir, hacer un chequeo, un escáner, si estamos evangelizando o no. ¿Bien? Así que vamos a definir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, en el mundo de las noticias
donde la gente quiere estar informada todo el tiempo. Ustedes saben, el mega negocio de las noticias justamente es estar informado ¿cuándo? En el momento justo, cuando las cosas suceden. Y el Internet ha facilitado justamente eso como nunca antes en la historia, ¿no? La tecnología nos hace vivir las noticias en tiempo presente, es algo increíble, ¿no? Pero hay algo más importante que la rapidez con que viajan las noticias, es la precisión de las noticias. Entonces, las buenas nuevas tienen que llegar a tiempo, pero tienen que llegar a tiempo y forma. Si alguien está apurado porque necesita comunicarse con alguien y yo tengo que dar una información, por ejemplo un teléfono, y lo hago rápido, pero doy mal el número, no soy de mucha ayuda, ¿no? Entonces, los creyentes somos portadores de las buenas nuevas, pero debemos estar nosotros convencidos que las buenas nuevas sean las buenas nuevas, que sea el mensaje de Dios, y debe ser un mensaje preciso. No quitarle ni agregarle. ¿Bien? ¿En qué consiste el mensaje del Evangelio? Bueno, voy a citar a algunas personas. No quiero ser creativo ni original en nada, simplemente estoy tomando las ideas más precisas de algunos teólogos y escritores, y en esta ocasión quiero comenzar definiendo qué es el Evangelio en palabras escritas del doctor Mark Dever, el pastor Mark Dever. Dice así, y leo: la buena noticia de que el único y solo Dios, quien es santo, nos creó a su imagen para que le conociéramos, pero nosotros pecamos y nos separamos de él. En su gran amor, Dios se hizo hombre. Jesús, segunda persona de la Trinidad, vivió una vida perfecta y murió en la cruz, cumpliendo así la ley y tomando sobre sí el castigo por los pecados de todos los que se vuelven a Él y creen en Él. Él se levantó de la muerte, mostrando que Dios aceptó el sacrificio de Cristo y que la ira de Dios contra nosotros había sido satisfecha. Ahora Él nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a confiar solamente en Jesús para nuestro perdón. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo, hemos nacido de nuevo para andar en vida nueva y tenemos vida eterna con Dios. Estas sí son buenas noticias. Ahora, si ustedes escucharon, no pretendo que hayan memorizado ni retenido toda esta información, pero se dieron cuenta que es un mensaje teológico interconectado que tiene como un flujo de ideas. Nada más lejos del Evangelio, esto que les voy a decir ahora. Jesús te ama. Sonríe, Jesús te ama. Ven a Él, déjale entrar en tu corazón. Él es tu amigo, Él te quiere. Él te ama. Entrégale a Él tus problemas. Ven amigo, ven. Y ahí empieza Ariel a cantar y hay como una atmósfera. Y la gente viene y llora. Y se emocionaron. Y si tenés problemas de adicción, Jesús te va a ayudar. Ven y pasa el que tiene problemas de adicción. Y si estás pasando un mal momento en tu matrimonio, claro, las personas están quebrantadas, pasan, y hay toda una atmósfera espiritual. Y la gente no escuchó el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Nada más lejos del Evangelio. Ahora, cuando uno lee este flujo de
mensaje que está interconectado, que es doctrina y doctrina. Pregunto, y aquí voy a pedir su participación, de lo que leí, ¿cuántas doctrinas mencioné? Ejemplo. Doctrina de la salvación, claro, bien, doctrina de la salvación. Soteriología, vamos a llamarla así, doctrina de la salvación. ¿Qué más? Doctrina del pecado. La ira de Dios. La ira de Dios. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Restauración. Sí, podría ser, sí, salvación, restauración, muy bien. Sí, expiación. No la mencioné, pero sí, está implícita. Atributos de Dios. Atributos de Dios. Atributos de Dios. Es decir, teología propia. ¿Qué más? Imputación. Ahora, esos conceptos rarísimos, ¿no? Rarísimos. Hay gente que ni sabe de qué estamos hablando ahora. Pero son parte del Evangelio. Hablé de la Trinidad. Hablé de la cruz. Hablé de Jesucristo. Hablé de Jesucristo. Hablé de arrepentimiento. Hablé de la vida de Jesucristo. ¿Se dieron cuenta? No solo hablé de su muerte, porque la persona de Jesucristo nos salva no solo por su muerte, sino también por su vida. ¿Dónde entra la vida de Jesucristo en nuestra salvación? En la justicia, la doble imputación. Estamos hablando de teología. ¿Se dieron cuenta que el Evangelio es un mensaje de pura teología, no? ¿Y cómo puede ser que el mundo evangélico actual no le importa la doctrina? Desestima, dice no. Alguien me dijo, no recuerdo, creo que fue aquí, que me dijeron que lo echaron de la iglesia diciendo no queremos teólogos acá. Fue una iglesia que dice aquí no queremos teólogos. No sé. Es como si en una cancha de fútbol dijeran, acá no queremos jugadores, ni árbitros, ni pelotas. La teología es el fundamento donde se edifica todo. Y el Evangelio es un mensaje, son buenas noticias, pero es pura teología. Teología del Padre, doctrina del Padre, del Hijo, de su sacrificio, doctrina del pecado, del hombre, de la salvación. Imposible no hablar de doctrina. Entonces, no necesitamos, y quiero aclarar esto, no necesitamos ser teólogos para hablar del Evangelio, pero necesitamos conocer el Evangelio de forma correcta. ¿Bien? Para aclarar, porque alguien puede decir, bueno, yo nunca voy a compartir el Evangelio porque nunca voy a manejar estos conceptos. Son conceptos que Dios espera que todo creyente pueda compartirlo con otros. ¿Por qué? Porque todo creyente lo creyó. Si no, no sería salvo. Excepto que una vez que lo creyó, Dios hizo toda la obra en uno. Porque es verdad, Dios hizo toda la obra. Abrió la mente, el entendimiento. No entendimos de esta forma todo, pero lo suficiente como para ser salvos. Luego, la iglesia entra en el discipulado, en la capacitación de los santos, de los nuevos creyentes, y la iglesia tiene la responsabilidad, y es por eso el taller, ¿no?, de ayudar a los santos, capacitándoles para poder compartir el Evangelio con otros. Así que les animo a leer esos libros aburridos de teología. Esos libros que vas a la librería están en oferta, porque nadie los compra. Porque esos son los libros que abren tu mente, pero ensanchan tu corazón y te llenan de fuego y pasión para predicar el Evangelio. Contaba el pastor Ariel, ¿no?, que fue a una conferencia y había una librería y había un libro ahí, el menospreciado, chiquito. Ese fue el libro que transformó su mente y su ministerio y su vida en realidad, y el curso de su vida.
Simplemente un libro con un título extraño, 5 puntos. ¿Quién compraría un libro 5 puntos? Todos compran 5 pasos para ser feliz, 5 pasos hacia la grandeza, 5 pasos para ser rico, lindo y famoso. Esos libros sí, pero 5 puntos. Bueno, entonces les animo a leer libros que profundicen el Evangelio, sobre la obra de Cristo, sobre el sacrificio de Cristo, sobre la salvación, doctrina de la salvación, porque eso te enriquece, en un sentido te enriquece y te da la sabiduría para poder compartir de forma fluida el Evangelio. 4 verdades que abarca el Evangelio: Dios, pecado, Cristo, respuesta. ¿Bien? Entonces, voy a elegir 3 teólogos que coinciden en los ingredientes esenciales del Evangelio. Voy a usar a J.I. Packer, a Tim Keller y a Mark Dever. ¿Está bien? En primer lugar, el Evangelio contiene doctrina de Dios. El Evangelio se trata de Dios. Y J.I. Packer lo bosqueja así: el Evangelio es un mensaje acerca de Dios. Ya ahí comenzamos bien, ¿no? Porque el Evangelio no se trata en primer lugar de nosotros. Ya ahí estamos, el paradigma está totalmente al revés. Porque el Evangelio que hoy normalmente se escucha es que se trata de nosotros. No, se trata de Dios, es un mensaje de Dios, es el Evangelio de Dios. Entonces, tenemos que saber lo que significa llamar a Dios creador. Dios es creador, eso le da toda la autoridad y soberanía porque Él es nuestro dueño absoluto, porque es creador. Entonces se trata de Dios, y llamar creador a Dios antes de poder captar lo que significa que Él es redentor. Entonces comenzamos por Dios. Entonces Packer dice el mensaje del Evangelio se trata acerca de Dios. Tim Keller dice debe responder en primer lugar ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Dios como creador, único, relacional. Es un Dios que se lo puede conocer. Recuerden que normalmente la fe mundana, popular, es teísta. Hablan de la existencia de un Dios que no es personal porque la gente no lo puede conocer. Pero el Dios de la Biblia es relacional. Es único y relacional. Así que ¿de dónde venimos? Dios como creador, único y relacional. Mark Dever dice Dios santo, creador, juez justo. Nos creó para glorificarlo y disfrutar de Él mismo. Entonces, en un sentido, cuando compartimos el Evangelio, podemos hacerlo de diferentes formas, pero comenzamos por Dios, explicando quién es Dios, es creador, y hablamos de su carácter. Como Dios, como creador, como juez, pero hablamos del verdadero Dios de las Escrituras, autorrevelado en las Escrituras. Luego, cuando hablamos de Dios, que Él es santo, creador, soberano, está en su trono, y lo hablamos obviamente con pasajes bíblicos. En segundo lugar, tenemos que hablar del pecado. Packer dice, el Evangelio es un mensaje acerca del pecado. Explicar lo que significa teológicamente hablando ser pecador. La gravedad mortal y eterna del pecado. Porque la mayoría de las personas, cuando escuchan que somos pecadores, dicen, sí, somos pecadores, pero no entienden la gravedad de lo que eso significa. Entonces el Evangelio, la exposición del Evangelio implica desarrollar una explicación de lo que es el pecado en nosotros. ¿Bien? Entonces, Tim Keller dice, ¿por qué todo se dañó? Son preguntas teológicas, pero son las grandes preguntas filosóficas y existenciales del ser humano. ¿Por qué estamos, Dios? ¿No? Primera pregunta responde,
esa gran pregunta la gente se hace, ¿por qué estamos acá? Bueno, el Evangelio comienza por Dios. En segundo lugar, ¿por qué el mundo está como está? Es una pregunta filosófica, pero la responde el Evangelio. Todo se dañó. ¿Y por qué todo se dañó? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué nos odiamos? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la muerte? Bueno, ¿por qué todo se dañó? La respuesta es el pecado. El pecado. Debemos rendirnos ante la evidencia de lo que dice la Biblia. Cuando lees Génesis 3, la caída coincide con la realidad, así, como es un rompecabezas perfecto, cada pieza en su lugar. Lees Génesis y es leer la realidad de lo que somos y vivimos cada día. No es una historia mitológica, no, la Biblia es un relato histórico. Es Dios contando lo que sucedió, lo que no sucedió, lo que hicimos en Adán y Eva. Caímos, el pecado. La respuesta es, ¿por qué todo se dañó? Por el pecado. Y debemos contar la historia de Adán y Eva. Debemos remitirnos a la historia de Adán y Eva. Dios nos hizo y nos rebelamos contra Él. Algunos se burlarán. Si estás estudiando en la universidad, me imagino que se van a burlar de vos, porque casi nadie cree que eso es historia. Casi nadie cree, eso es un cuentito, eso es una historia, sos una persona inteligente, ¿cómo podés estar creyendo eso? ¿Sí o no? Bueno, pero es lo que sucedió. Y en tercer lugar, Dios, el pecado. En tercer lugar, Cristo. El Evangelio es un mensaje acerca de Cristo. Es necesario destacar algo clave. No se debe presentar a la persona de Cristo aparte de su obra salvadora. Packer dice eso. Debemos hablar de Cristo en el contexto de lo que Él hizo, es decir, su persona y su obra. Tim Keller dice, ¿cómo se arreglan las cosas? ¿Se acuerdan que él dijo, ¿por qué todo se dañó? Bueno, él dice ahora, el Evangelio es, ¿cómo se arregla esto? La respuesta es Cristo. La respuesta es Cristo. El único que arregla esto es Cristo. Encarnación, eso es doctrina, ¿no? Encarnación, sustitución, doctrina, restauración, como dijo la hermana. El único que arregla esto a nivel individual y a nivel cosmos, porque el pecado arruinó el cosmos y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la raza humana. No vino a salvar a todos los hombres, pero sí a salvar a la raza humana. ¿Quién arregla esto? Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta el protagonismo que tiene Jesucristo en el Evangelio? Y en cuarto lugar, y es fundamental esto, la respuesta. Packer dice que el Evangelio es un llamado a la fe y al arrepentimiento. Todos los que escuchan el Evangelio son llamados por Dios a arrepentirse y creer. Tim Keller dice, ¿cómo puedo yo volver al buen camino? ¿Cómo yo puedo volver al buen camino? Respuesta, mediante la fe, gracia y confianza. Mediante la fe, gracia y confianza. Mark Dever dice, explicar la fe y el arrepentimiento bíblico. Es decir, llegado a este momento, cuando la persona entiende quién es Dios, la gravedad de su pecado, y entiende que el único camino de reconciliación es Cristo, la respuesta o la pregunta debería ser, ¿qué tengo que hacer yo? Arrepentimiento y fe. ¿En quién? En Cristo. Eso es básicamente el Evangelio. Así que la cuestión es que este es el contenido del Evangelio. Podemos usar diferentes versículos, diferentes ilustraciones. Dios puede usar
nuestras diferencias, personalidades, todos somos diferentes, pero el contenido no es negociable. El contenido del Evangelio es el mismo aquí en Argentina, en Montevideo, en donde sea, en Australia, en Inglaterra, es el mismo mensaje. Así que hay mucho que decir sobre el tema de cuándo el Evangelio deja de ser el Evangelio. Y lo grave que es. ¿Qué dice Gálatas 1:8? Si alguno predica otro evangelio, sea anatema. Piper dice que ese versículo significa: si alguno predica otro evangelio, irá al infierno. Esa es la traducción exacta. Ahora, hay personas con honestidad y un buen corazón, y son creyentes, que predican un evangelio raro, poco entendible, inclusive limitado, pero no conscientemente o, vamos a decir, equivocadamente o planeadamente, sino por ignorancia. Por ignorancia, es por falta de capacitación. Y Pablo no está hablando de esa clase de cambios en el mensaje. Pablo está hablando de los falsos maestros, los que no están de acuerdo con el Evangelio, los que quieren mejorar el mensaje. La historia de todos los movimientos heréticos partieron de personas que dijeron: yo no estoy de acuerdo con el Evangelio, yo lo voy a mejorar. ¿Se imaginan la osadía de querer mejorar el Evangelio? Y mejorándolo lo cambiaron, y ese cambio es lo que Gálatas 1:8 dice: si alguno se atreve a cambiar el Evangelio, sea maldito. No es el caso de alguien que es nuevo en la fe, está apasionado, pero cuando predica medio raro, no le entienden. Creo que fue mi caso. Yo estaba enamorado del Señor, pero nadie me explicó cómo predicar, y yo predicaba como podía. No creo que Dios aplique Gálatas 1:8 a casos así. Pero sí alguien se sentó conmigo y luego me enseñó qué son las verdades que deben contener el Evangelio. Y de esto se trata este taller. Entonces, básicamente les animo, porque no es el propósito ahora de hacer un curso, ¿no, Ariel? No es el propósito de hacer un curso de cada, pero sí les animo a estudiar el contenido del Evangelio y profundizar cada parte y cómo se interconecta el Evangelio. Bien, recuerden que el Evangelio son buenas noticias, pero el Evangelio en un sentido es paralelo al drama de la redención. Hay como, son buenas nuevas, esos 4 puntos que mencioné, están sobre justamente la teología bíblica. Tiene que ver con creación, que es el primer gran cuadro de la Biblia. Tiene que ver con la caída, que es el segundo evento dramático de la Biblia, la caída, ahí todo cambia. Y luego tiene que ver con el tercer cuadro, que es la cruz. Creación, caída, la cruz de Cristo. Y tiene que ver con la consumación. Cómo termina la historia de la humanidad. Termina bien, no para todos, pero la consumación, nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Entonces, ese es el drama o la gran historia de la redención. Y el Evangelio está plasmado, está montado sobre esa gran historia de la Biblia. Creación, caída, Cristo, consumación. Las buenas noticias es que si los pecadores vienen en arrepentimiento y fe a Cristo, van a ser parte de esa gran historia de la consumación final. Dice: nosotros esperamos, según sus promesas, nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. ¿Y qué pasa si alguien rechaza las buenas nuevas? Bueno, habla la Biblia de un lago de fuego, que serán allí arrojados los rebeldes
donde sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y a propósito, quizás en esta tarde hay personas aquí presentes, no los conozco a todos, todos tienen cara de creyentes, pero quizás, como yo no conozco a todos y menos el corazón de todos, si hay alguien que está presente aquí que no conoce al Señor, la respuesta al Evangelio es que vengas a Cristo, te entregues a Él, que creas en Él, que te arrepientas de tus pecados, para que Él pueda darte la vida eterna. ¿Bien? Así que el Evangelio es un mensaje que necesita ser entendido para ser uno salvo. Y el concepto de la doble imputación es muy importante. Parece muy técnico, y yo doy gracias a Dios que últimamente grandes teólogos y predicadores han tomado estas doctrinas tan altas y sublimes y las han bajado al nivel de un creyente de iglesia, podríamos decir, porque son doctrinas que se estudian en el ámbito académico, en las aulas donde los profesores de teología hablan y hablan raro, pero son doctrinas que nunca tuvieron el propósito para que se confinen a las aulas de teología. Son doctrinas para nosotros, para los creyentes, para los miembros de las iglesias locales. Entonces, la doble imputación básicamente significa que la vida perfecta de Cristo debe ser puesta en mi cuenta porque yo carezco de justicia. La justicia que Dios demanda de mí no la tengo, al contrario. En cambio, soy pecador injusto, mi legajo está lleno de culpa y de pecado. Entonces Cristo vive la vida perfecta y muere en una cruz, y de ahí viene la doble imputación. ¿Qué significa? Necesito que la justicia de Cristo sea puesta en mi cuenta y mis pecados sean puestos en la cruz de Cristo. ¿Me siguieron? Entonces, cuando un pecador llega a la presencia de Dios y el acusador de los hermanos, suponiendo, se levanta y dice: este vivió toda su vida en pecado en la tierra, ¿cómo ha de entrar a tu presencia? La respuesta es, Cristo dice: yo viví por él y yo morí por él. Adelante. ¿Se dan cuenta? Y ahí entramos rápido antes de que cambien las cosas, ¿no? Pero no pueden cambiar las cosas. No pueden cambiar porque está basado en un hecho histórico, concreto, efectivo, que fue aceptado por Dios. Dios el Padre aceptó lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cristo nos compró un pueblo, efectivamente pagó con su sangre, vivió por ese pueblo y murió por ese pueblo. No tiene absolutamente nada que ver con mis obras. Eso es gracia. Yo entro al cielo por gracia. La justicia perfecta que se necesita, Cristo. Y tus pecados deben morir. Cristo murió por mí. Ok, pase. ¿Se dan cuenta, no? Merecedores del infierno entran por la puerta ancha en la gloria. En la tierra nueva donde mora la justicia. Y allí nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar allí, en esa tierra nueva, con nuestro Mesías, Salvador, y lo vamos a adorar por la eternidad. Y vamos a escuchar historias. Veníamos manejando, ¿no?, en la ruta de Santa Fe hasta acá. Tuvimos una reunión en Santa Fe viernes por la noche, y en el camino se nos fue el tiempo porque veníamos hablando de historias, la historia de la familia regalada, cómo llegaron a la fe. Yo venía manejando y venía secándome así un poco la... ¿Se imaginan lo que será el cielo? Cuando hablo del cielo hablo de la tierra nueva, donde Cristo será nuestro Dios presente, encarnado, seremos uno con Él ahí. Dice: Dios morará con su pueblo. Y las conversaciones, el tiempo estará. Vamos a escuchar historias fascinantes de redención. Pero todas esas historias que tienen que ver con la gloria de estar en ese lugar, tienen que ver con el Evangelio.
¿Se dan cuenta por qué el Evangelio es el cimiento y es cada piso del edificio? No es algo que yo creo y lo dejo atrás y avanzo. No, el Evangelio es todo. Todo se trata del Evangelio. Cristo Jesús vivió por nosotros y murió por nosotros. Entonces, el Evangelio es ese mensaje que me mantiene a mí gozoso, con esta esperanza viva, y cuando lo comparto porque es lo que me mantiene a mí, con esta expectativa gloriosa de la vida eterna, lo que me mantiene a mí en relación con Dios. Y se trata justamente de estos 4 puntos. Dios, ¿se anima a repasar? Se trata de Dios, del pecado, Cristo y una respuesta que se requiere, ¿no?, del pecador. Muy bien. Saquen una hoja, vamos a hacer una. Muy bien, vamos a definir ahora cuándo realmente estamos evangelizando. Muy bien, ¿cuándo estamos evangelizando? Pensemos en cosas que no son necesariamente evangelismo. Número 1, no es imposición. No es imposición. Solo el Espíritu de Dios puede convencer a una persona muerta en sus pecados. Solo Dios convence a la gente de arrepentirse y creer. Evangelismo no es imponer lo que yo creo en otro. Yo no puedo convertir a nadie, eso es una obra de Dios. Y padres, cuidado por nuestros hijos cuando son pequeños, son vulnerables, nos creen todo, y no debemos dar por hecho que si nuestros hijos dicen sí, ya son salvos. Aún en nuestros hijos debemos depender de la obra del Espíritu Santo, enseñarles la verdad, pero no imponerles la verdad. Debemos educarlos en la palabra de Dios, pero el Evangelio debe ser explicado al nivel de un niño, según la edad que tenga, pero nunca por imposición. Eso no es evangelismo. No debemos atropellar a las personas con el Evangelio, simplemente debemos exponer el Evangelio. Y vamos a ver que también debemos persuadir, pero hay una diferencia entre persuadir e imponer. Número 2, evangelismo no es compartir el testimonio personal. Es decir, cuando yo cuento los beneficios que trajo a mi vida el Evangelio, eso no es evangelizar. Eso es dar un testimonio, pero no es lo mismo que evangelizar. 3, evangelismo no es acción social. La pobreza y otros problemas sociales son a veces solo síntomas de los problemas que los individuos tienen con Dios. El Evangelio no trata con los síntomas, trata con el problema de raíz, con el pecado. Entonces la acción social puede ser un vehículo para hacer evangelismo, pero no es evangelismo en sí mismo. ¿Bien? Entonces, evangelismo no es responder objeciones, no es apologética. No es convencer a las personas de esto, del otro. No. Entonces, ¿cuándo realmente evangelizamos? Bueno, hay un libro de Mac Stiles, y él dice en su libro sobre la evangelización, dice que es enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. Me encanta esto. Qué sencillo, ¿no? Evangelización es enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. ¿Vieron el balance, no? Yo enseño el Evangelio, persuado, pero entendiendo que finalmente la obra la aplica y la hace Dios. Pero yo hago mi parte. Lo que nos importa es cómo se vive esto a nivel iglesia, y de esto se trata este taller, ¿no? En una ocasión estuve en una reunión de jóvenes universitarios y mayores, donde se discutió un tema interesante: ¿por qué tan poco énfasis en el Nuevo Testamento sobre evangelizar?
Esa era la pregunta. ¿Por qué tan poco énfasis? Si es algo tan importante, ¿por qué tan poco énfasis? ¿Por qué tan pocos imperativos de evangelizar si es algo tan importante? ¿Saben cuál fue la respuesta? Que no hacía falta. Porque era algo que ya estaba súper asumido. Estaba asumido. ¿Para qué Dios nos dejaría en la tierra sino para hacer justamente la gran comisión, hacer discípulos? No era un programa, el evangelismo no era un programa en la iglesia del Nuevo Testamento, era un estilo de vida de la iglesia. ¿Ustedes alguna vez escucharon o están familiarizados con el concepto de cultura de evangelismo? ¿Han escuchado de esto? Cultura de evangelismo. Muy bien. O son tímidos, todos saben y no quieren levantar la mano. Vamos a empezar. ¿Qué es cultura? ¿Qué es lo que forma una cultura? Costumbres, idioma, idiosincrasia, vestimenta, bueno, todo un conjunto de cosas. Cultura de evangelismo es más que un programa o un evento, ¿no? Es la forma de vivir. Vamos a suponer que esta iglesia dice, nosotros evangelizamos. Y yo pregunto, ¿y por qué evangelizan? Bueno, los miércoles a las 8 de la noche nos juntamos y salimos al barrio a evangelizar. Bien, pero ¿eso significa que la iglesia evangeliza? Nosotros los domingos, en un sentido, en las predicaciones, el pastor predica el evangelio. Sí, pero ¿eso significa una cultura de evangelismo? En la escuelita dominical a los niños les evangelizan. Sí, pero ¿eso significa una cultura de evangelismo? No. Cultura de evangelismo es lo que permanece si viniese una persecución, por ejemplo. Si viniese una persecución, ¿podríamos evangelizar en la escuelita dominical? ¿Podríamos juntarnos para evangelizar en el barrio los miércoles a las 8 de la noche? ¿Podríamos evangelizar en la reunión como lo estamos haciendo los domingos normalmente? No. Estaríamos dispersos. Pero cuando existe la cultura de evangelismo, ¿qué haríamos los creyentes en esa dispersión? Evangelizaríamos. El libro de los Hechos, a partir de la persecución por la muerte a partir de la muerte de Esteban, ¿qué hizo la iglesia? Fue dispersada. ¿Qué hacían mientras corrían por sus vidas? Evangelizaban. Eso es cultura de evangelismo. Cultura de evangelismo es básicamente que la hermana que trabaja en la limpieza en un hogar limpia para el Señor. Y sus empleadores observan el nivel de su trabajo y dicen, wow. Inclusive hay casas que tienen cámaras, ¿no? Pero con cámara o sin cámara, esta persona limpia de la misma forma. Lo hace bien a su trabajo. Inclusive lo hace alegremente. Canta. Se la ve siempre contenta a pesar de que tiene problemas. Canta, y cuando surgen preguntas ahí en su trabajo, ella habla de Jesús y va hablándole de Jesús y le regaló una Biblia y va preguntando, le van preguntando cosas y ella va respondiendo y va envolviendo a esas personas con la verdad del evangelio, hasta el punto de que sus dueños comienzan a interesarse en el evangelio. O no, pero por lo menos lo entienden. ¿Qué está haciendo esta señora, hermana en Cristo, que trabaja de limpieza? Está evangelizando. Pero está evangelizando de dos formas: con su vida y con sus palabras. Ese es el verdadero evangelismo. El evangelismo es
persuado a la gente con el mensaje, pero con una vida que respalde el mensaje. Ahora, ¿Dios puede salvar a alguien solo con el mensaje, sin una vida que respalde? Sí. Claro que sí, porque el mensaje está, el poder está en el mensaje. Pero eso no puede ser una justificación para decir, total, yo vivo como quiero, lo que tiene poder es el mensaje. No, eso sería hipocresía. Lo que estoy diciendo, el ideal a donde la iglesia apunta es una vida que respalde el mensaje, pero el mensaje compartido de forma bíblicamente correcta. ¿Bien? Entonces, esa es la cultura de evangelización. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, por favor, y luego vamos a tener un tiempo de preguntas o comentarios o lo que sea que enriquezca la charla. ¿Bien? 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Está hablando y desarrollando la tarea misionera que hicieron en esta ciudad. Versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Personas creyendo, teniendo buenos modelos, en este caso Pablo, Silvano, siendo discipulados brevemente porque hubo una persecución allí, tuvieron que salir de la ciudad, pero ellos fueron impactados por el Evangelio, por el mensaje creído fueron salvos, pero por el mensaje modelado, vivido del apóstol y de Silvano, ellos tuvieron un ejemplo, y cuando ellos vieron el ejemplo y lo emularon, ellos mismos llegaron a ser ¿qué? Versículo 7, ejemplo para otros. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. La iglesia asume una cultura de evangelismo. Comparte el evangelio, personas creen, pero la persona que es instrumento de Dios para que crea, modela la clase de vida cristiana, de tal forma que esa persona imita al creyente que le llevó el mensaje, modela, y esa persona que está imitando, con el tiempo llega a ser ¿qué? Un ejemplo. Y ese es el ciclo de la Gran Comisión. Y eso es precioso, ¿no? Y eso ocurre. Ocurre naturalmente en la atmósfera de la educación. Cuando un niño llega al hogar, ¿cómo es que aprende el idioma de los padres? ¿Ustedes envían a sus hijos a estudiar gramática cuando son bebés para que aprendan a hablar? No, es por atmósfera. Se imparte. Empiezan primero, no se le entiende nada, y luego ya van articulando palabras hasta que sale papá. La primera palabra que sale es papá. Mamá, popó, y todas esas palabras. Pero ellos se van comunicando y no estudiaron gramática, ni siquiera fueron a la iglesia, pero ya se comunican. ¿Eso saben cómo se llama? Discipulado. La iglesia está discipulando por la atmósfera. Personas pueden asistir a la iglesia y no son creyentes. Se puede asumir inclusive que son creyentes, pero en un momento dado el evangelio ¡pum!
hace su obra, se convierten y desesperadamente un nuevo creyente necesita modelos. Todo nuevo creyente necesita a alguien a quien imitar. Así somos. Y ahí se añade, y no es el tema de hoy, pero tiene que ver, se añade la cultura del discipulado. Todos necesitamos modelos. La cultura del evangelismo está de la mano con la cultura del discipulado. Asumimos una responsabilidad por los que vienen a Cristo. Esta es la iglesia, es la vida de la iglesia, es la vida de la familia de la fe. Es hacernos responsables por los perdidos, tener una carga de llevarles el evangelio. Eso es difícil para nosotros. ¿Saben por qué? Porque vivimos ensimismados. A mí me quebranta el corazón a veces pensar en que no le he predicado el evangelio a los vecinos. Entonces, tenemos que ser intencionales. No debemos justificarnos en Dios salva a las personas y Dios hará su obra sin mí. No, Dios nos quiere usar a nosotros. Dice el libro de la evangelización de John MacArthur: una de las metas primordiales del pastor debe ser preparar a su congregación para que lleve el evangelio al mundo. Sí es verdad que la evangelización es la tarea principal de los creyentes, y sí es verdad que la tarea primordial de un pastor es preparar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Entonces, dedicarse a enseñar a la congregación cómo evangelizar es una de las prioridades más grandes del pastor. Y es lo que está haciendo su pastor con este taller. Así que debemos capacitar a los miembros para evangelizar. Donald Whitney dice: es necesario que comprendamos que compartir el evangelio es una evangelización exitosa independientemente del resultado. ¿Escucharon esto, no? Si yo logro explicarle el evangelio a alguien, eso es evangelización exitosa. Tenemos que sacarnos el chip exitista de que evangelización exitosa es que yo lo convierta o que se convierta conmigo. No, eso es una obra de Dios. Éxito en el evangelismo es testificar, explicar el evangelio. Y es maravilloso porque cuando compartimos, explicamos el evangelio, Dios nos da la posibilidad de un diálogo pedagógico donde yo estoy enseñando el mensaje del evangelio. La persona está escuchando, pero yo estoy siendo llenado de gozo porque vuelvo a contar la historia que transformó mi vida. La gran historia, ¿no? Como dice la canción, cuéntamelas otra vez. Bellas palabras de vida. Así que, más allá que se convierta o no, es una bendición compartir el mensaje. Y es éxito. Se convierta o no, evangelizar es exitoso. Una evangelización es exitosa más allá de los resultados. Bien, quiero concluir con una nota, una historia del libro de 9 marcas, La evangelización de Mac Stiles, que da un ejemplo muy ilustrativo. Dice que el escritor invitó a Juan Sánchez, es un pastor hispano, a dar una charla sobre este tema de la evangelización en su iglesia. En un momento de preguntas, alguien dijo: muchos vietnamitas se han mudado a la comunidad en torno a nuestra iglesia. ¿Qué hará la iglesia para alcanzarlos? ¿Qué hará la iglesia para alcanzarlos? Muchos vietnamitas se han mudado en el área de la iglesia. En un momento, dice, la formulación de la pregunta parecía implicar que la responsabilidad de alcanzar a estas personas estaba sobre la iglesia.
no sobre la persona que se dio cuenta de la oportunidad. Los miembros son enviados desde la iglesia a evangelizar. Así fue como respondió a la pregunta. Escuchen. Que la iglesia diseñe programas para alcanzar a los vietnamitas no es lo mejor que pudiera suceder. Lo mejor es que tú pienses cómo puedes alcanzarlos. Y da algunos ejemplos prácticos de cómo acercarse a ellos. Después añadí, y cuando traigas a tu amigo de la comunidad a la iglesia, ahora todos participan. Todos deben estar alcanzando a la gente. Esto es una cultura de evangelización. No se trata solo de ser amigable, aunque eso es necesario, sino que se debe tener una profunda conciencia de que estamos en esto juntos. En una iglesia saludable, los visitantes deben ver el Evangelio en todo lo que hacemos. Por eso cantamos el Evangelio, oramos el Evangelio y predicamos el Evangelio. Sé que esto puede sonar un poco exigente, pero es muy importante. Si no entiendes esto correctamente, puedes estar equivocadamente enojado con el liderazgo de la iglesia. Es muy fácil, ¿no? Traer la visión a la iglesia y dejarle el paquete. No. Es como personas que dicen, necesito que alguien evangelice a mis vecinos. No, Dios quiere que cada uno evangelice a su entorno. Entonces, la iglesia, en un sentido, o en muchas ocasiones, la iglesia es el último eslabón donde las personas terminan de creer. ¿Se dieron cuenta de eso? Vienen siendo evangelizados fuera de la iglesia, y cuando llegan a la iglesia, el impacto que generan los creyentes juntos, la atmósfera de estar adorando a Jesús, de la devoción a Jesús, una persona termina como diciendo, yo quiero a este Salvador en mi vida. Entonces, una persona puede entrar y puede ser convencida por el amor de los creyentes, por el trato mutuo, por el afecto, por el saludo, pero muchas veces personas llegan a la fe por observar. Les cuento mi historia brevemente y terminamos. Yo llegué a un campamento siendo un adicto a las drogas, escapando de 1000 problemas, y de repente yo era un observador. Simplemente perfil bajo. Continuaba, era un campamento cristiano, estaba prohibido todo. Y yo seguía drogándome, yo seguía fumando, pero yo lo hacía. Pero seguía observando la vida de los que estaban allí presentes. Y de repente se levantaban muy tempranos, eso ya era un problema para mí, pero bueno, yo me levantaba. Pero a las 7 de la mañana, ver a un joven bañándose con agua fría y cantando, para mí fue un impacto eso. Y luego vi gente interesándose en mi vida, que yo no conocía, y tratándome amablemente, con afecto, y preguntándome y charlando, y eso no era muy normal. Y todas esas dosis o pequeñas dosis de amor y afecto e interés fueron llevándome finalmente al Evangelio. Personas que ni siquiera sabían que yo los estaba observando en el campo de deporte, o cómo ellos hacían su trabajo. La persona que Dios está moviendo a creer es un observador. ¿Sabían eso, no? ¿Cómo tratás a tu esposa? ¿Cómo tratás a tu esposa? ¿Cómo tratás a tus hijos? La amabilidad con la cual tratás con tus clientes, si estás en un trabajo, todas esas cosas van de alguna forma adornando la doctrina del Evangelio. Esa es la cultura del Evangelio. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude. Cuando dice en 1 Corintios 14, si entra un incrédulo o un indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado.
lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando, verdaderamente Dios está entre vosotros. La persona termina diciendo, yo estoy perdido, yo no soy como ustedes, pero quiero ser como ustedes, me entrego a Jesús. Eso es precioso, ¿no? Amén. Así que la iglesia es un misterio, porque por un lado, el amor de los creyentes, como dice Erwin Luxer, dice, el amor de los creyentes atrae a los inconversos, pero la santidad de los creyentes los incomoda y los expulsa. Sería muy triste que los inconversos que viven en pecado se sientan tan cómodos con nosotros y simplemente cómodos. No, se sienten amados por nosotros, pero muy incómodos con su pecado, porque de alguna forma le redarguimos y los persuadimos a venir a Cristo, porque si no, se van al infierno. Así que esa es la cultura básicamente de evangelización.